Tras la captura de la alcaldesa Bellwether, Nick y Judy celebraron su victoria. La verdad por fin había salido a la luz, dejando a Bellwether sin escapatoria de la prisión. La prensa, en un arrebato de asombro, destacaba la insólita hazaña. Una policía coneja y un zorro antes traficante habían salvado la ciudad. Pero después, Nick Whale se unió oficialmente a la policía. Sin embargo, su adaptación no era un paseo. El zorro, a pesar de sus intentos por brillar, lidiaba constantemente con roces entre sus nuevos colegas. En un gesto cargado de significado, Judy le obsequió su pluma zanahoria en una ceremonia. Con el drama resuelto, su utopía recibió un nuevo alcalde, Brian Wynne Dancer, un caballo y exactor. Brian, la inminente expansión de la urbe, prometiendo mejoras con la ayuda de Judy y la coneja. Optimista, estaba feliz y sabía que con nuevos casos su dupla seguía ganando reconocimiento, haciendo de su utopía un lugar más seguro. El día después, la pareja se preparó a su peculiar manera. Judy metódica y ordenada, aferrada a su placa. Nick relajado, valorando el lapicero que ella le había regalado. En la jefatura, el jefe Bogo le asignó la misión del día: detener a unos osos hormigueros liderados por Anthony, traficando ilegalmente a través de las aduanas. Bogo dividió a los equipos, pero al nombrar la misión de Nick y Judy, se dio cuenta de que los dos ya se habían marchado. Garras, el recepcionista, confirmó que habían decidido resolver a su aire, lo que enfureció al jefe. En el puerto, Nick sugirió a Judy seguir el plan y mantener la calma. En ese momento, Anthony los interceptó, señalando que era una zona restringida. Al ver a la extraña pareja interespecies, si las relaciones entre especies son canon, aquí sintió curiosidad. Anthony preguntó qué hacían allí, y Judy, sin rodeos, afirmó que sospechaba de contrabando ilegal. Anthony, indiferente, les ordenó retirarse. Judy, recurriendo a un golpe bajo, emocional, se inventó una historia lacrimógena sobre su pequeño hijo, que soñaba con un autógrafo de un conductor de tren para su yeso. Anthony, conmovido por la treta, accedió a firmar. Mientras él estaba distraído, Judy inspeccionó unos contadores. El jefe Bogo, a través del comunicador, les ordenó retirarse de inmediato. Esto reveló su identidad y Anthony emprendió la huida en una camioneta. Robaron un auto que un cerdo conducía ilegalmente para iniciar la persecución. Upton, al verlos, les gritó que se largaran, pues estaba arruinando su operación. Tras esquivar, los oficiales hipopótamos intentaron detener el camión sin éxito. Dentro del vehículo de Anthony se encontró su cómplice, Gary, la serpiente. Anthony chocó accidentalmente contra un cartel y Judy, determinada, activó el nitro del coche que conducían, logrando subir a la camioneta a pesar de las súplicas de Nick. Finalmente, Judy detuvo el camión, estrellándolo contra la estatua del fundador de su utopía, el antiguo alcalde Linney. Los osos hormigueros fueron arrestados y Judy encontró una piel de reptil en el camión. De vuelta en la jefatura, mientras esperaban la reprimida, Judy vio un video de la youtuber conspiracionista Nibbles Mupletic. Nibbles señalaba lo insólito de encontrar piel de serpiente en el auto, dado que los reptiles no se veían en su utopía hace más de 100 años. Nick se burló de su afición a estos videos. Bogo los hizo pasar y los reprendió duramente. El caso había sido resuelto por los osos polares, no por ellos. Judy mostró la piel de serpiente como prueba, pero a Bogo no le importó. Los consideraban un peligro juntos. El zorro intentó defenderse bromeando con Upton sobre el parecido de su auto con la madre de esta, lo que no ayudó. Bogo, con una calma que apelaba a la conciencia, advirtió a Judy: sus malas decisiones afectan al departamento. Si seguían así, los separarían. Para bajar su intensidad, Bogo les asignó una nueva misión muy importante: asistir a una clase obligatoria de Conociendo a tu compañero. Nick bromeó sobre usar el humor como mecanismo de defensa. Bogo reiteró que si no cumplían la nueva misión, quedarían separados. En la clase, la asesora intentaba que los oficiales se adaptaran a sus compañeros, sin importar sus diferencias. Judy expresó su descontento, señalando que era un error estar allí, justo en el mes de su primer aniversario como pareja policial. La terapeuta diagnosticó que Judy era impulsiva y estaba incómoda por tener un zorro como compañero. Nick se rió y ella señaló que él actuaba así por traumas infantiles. La sensación terminó en caos cuando un tejón intentó estrangular a un venado. En los casilleros, los osos polares se burlaron de ellos. Nick, de broma, casi asfixia a su compañero de registro con una gaseosa. Afuera, Judy le entregó a Nick su manual de convivencia, sugiriendo que los leyera para evitar más problemas. Judy, en el tren, vio en las noticias su último incidente. Mientras tanto, Nick veía en una casa bajo un gimnasio de elefantes cuyos golpes constantes lo perturbaban. En su hogar, Judy recibió la llamada de sus padres, quienes, a pesar de su fracaso, le enviaban apoyo. Su abuela, sin rodeos, preguntó cuándo volvería a su ciudad para reproducirse y tener una familia. Aburrida, Judy subió el televisor.
Un reportaje sobre la próxima fiesta de gala, organizada por Milton Linsley, descendiente del fundador, captó su atención. Revisando su informe, se percató de que la furgoneta usada por Anthony era la misma vista en el reportaje. Además, había un folleto con el libro de Zootopia. Judy investigó y encontró otros videos de Nibbles, la youtuber que anunciaba un peligro inminente. La última vez que vio una serpiente fue durante un homicidio, y desde entonces los reptiles fueron exiliados. Nibbles teorizaba que la serpiente buscaría venganza contra Linsley. Judy llamó a Nick contándole sus hallazgos y pidiendo ayuda para investigar. Nick, pensando que era una pizza, abrió la puerta solo para encontrar a Judy, que lo convenció de que era algo grave que estaba ocurriendo. Nick accedió y se dirigió a la mansión para colocarse en la fiesta. En la mansión, mientras Shakira cantaba, la pareja logró ingresar gracias a un accidente que provocó garras. Al inspeccionar las camionetas de nieve, se dio cuenta de que una tenía muy poca nieve, indicando que fue la última vez en llegar. También notaron una puerta abierta, la posible vía de entrada de la serpiente. Nick y Judy se cambiaron. El zorro se burló del disfraz de Judy, quien confesó que colocarse y colarse en una fiesta así era uno de sus sueños. Al entrar, notaron que alguien los seguía. Para acceder a la zona restringida que custodiaba el libro de Zootopia, Nick robó el collar de una osa y lo devolvió, encontrando haberlo encontrado. La osa, agradecida, les permitió el acceso. Judy quería ver de cerca el libro y al revisarlo se percató de la patente de Linsley. Accidentalmente se chocó con Power Linsley, el hijo menor de Milton, un lince inseguro. Power se alegró de conocer a la famosa Judy Hopps. Nick, burlesco, activó su micrófono, pero Judy lo apagó. Al agacharse encontró más piel de serpiente. Los hijos mayores de Milton, déspotas, echaron a Power. Mientras tanto, Nick vio a la serpiente y se percató de que estaba en el candelabro, listo para atacar a Milton. Bogo la encontró y lo sacó. Milton empezó a hablar sobre el libro cuando la serpiente saltó. Los osos polares escoltaron al alcalde, golpeando accidentalmente a un bailarín de Shakira, quien juró no. La fiesta se convirtió en un caos. Gary se llevó a Milton junto al libro de Zootopia. Nick y Judy los siguieron llegando a una habitación. Gary, usando el ojo de Milton, abrió una puerta de cristal. Judy le exigió que se detuviera. Gary reveló su motivo. Los Linsley eran los verdaderos culpables. Su familia había sido inculpada. Con el libro demostraría que Zootopia estaba corrupta por los linces y protegería a los suyos, permitiendo su regreso. En ese instante, Nick noqueó a Gary. Milton se levantó y ordenó a sus hijos que mataran a la serpiente y a los policías si decían algo. Nick y Judy intentaron huir, pero al despertar, Gary accidentalmente envenenó al jefe Bogo con su colmillo. Judy extrajo el colmillo. Upton vio la escena creyendo que Judy había intentado matar al jefe. Los tres huyeron. Gary se llevó el libro, siendo rescatada por alguien más antes que Upton pudiera detenerlos. Judy, por su parte, se llevó un cuadro y lo usó como trineo para escapar. Mr. Pig y sus osos los interceptaron, metiéndolos en su auto. Las noticias declararon a la serpiente culpable del incidente, señalando a Judy y Nick como cómplices de la fuga. Con Bogo internado, Milton, amenazante, le preguntó a Brian cuántos alcaldes derrotaría ese par. Antes de ordenar su localización, captura y, si era posible, su eliminación, Brian sin opción obedeció. En el auto, Mr. Pig y Nick rompió el teléfono de Judy, explicando que los rastreaban. Los osos los llevaron a una guardia secreta, que resultó ser un taller de costura y bolsos. La nueva líder de la organización era la hija de Mr. Pig, Frufru, dedicada a la venta de ropa. Nick se negó a besar el anillo que exigían sus guardias, pero al final accedió. La nieta recordó que Judy había salvado a Frufru y por lo tanto no podían congelarlos como castigo. Frufru, en gratitud, le ofrecieron dinero, identificaciones falsas y transporte para irse lejos de Zootopia. Judy, impulsiva, quería quedarse a investigar, pero Mr. Pig le aconsejó que si querían seguir vivos debían huir y no meterse con los linces, pues eran políticos poderosos y corruptos, capaces de desaparecer a cualquiera. Judy se mantuvo firme en investigar. Frufru recordó a alguien que se había de reptiles. Nibbles, la youtuber conspiracionista. Nibbles se emocionó al ayudar a dos fugitivos. Nick le dio una oportunidad a Judy. Si no tenía respuestas al día siguiente, escaparían. Se subieron a la camioneta, Nibbles listo para una misión secreta y alocada. Nibbles los llevó a un distrito oculto lleno de amistades marinos y animales marinos. Nick ofendió accidentalmente a un delfín y a un payaso de lobo marino. Descubrieron que el medio de pago eran peces, no monedas. En el puerto, Nibbles tocó una campana y un animal llamado Bob los saludó. Tras un momento peculiar, Bob los llevó con Jesús. Mientras navegaban, Judy bromeó sobre su aniversario. Upton, siguiendo el rastro del gorro de Nick, encontró al lobo marino que delató su ubicación. Gary y sus compañeros misteriosos los observaban a distancia.
Al llegar a un muelle, Nick confesó su miedo a los reptiles y Judy se burló de su racismo. Cayeron en un bar habitado por reptiles. Antes de entrar, Nibbles le advirtió: si Jesús le ofrecía comida, debían comerla. En el bar, los reptiles comían moscas y mudaban su piel. Nick, asqueado, intentó ayudar a un lagarto al que le cayó la cola. En una zona apartada, Jesús, el basilisco, los esperaba. Tras darle la bienvenida, Jesús le pidió comer antes de hablar. Con gran repugnancia, Nick y Judy tomaron unos gusanos. Al comerlos, Jesús se burló. Todo era una broma, él ni siquiera comía gusanos. Jesús analizó el libro, explicando que era tan especial que solo las serpientes podían ver sus colores ocultos. Reveló que los suyos vivieron en la ciudad hasta el homicidio de una tortuga, tras lo cual fueron desterrados. Ahora vivían en comunas destinadas a ser demolidas para construir un nuevo hábitat, enriqueciendo a los linces. La policía llegó al lugar y Jesús le pidió que lo siguieran, confiando en que resolverían el caso y traerían paz a su especie. Corrieron el agua para escapar, los hipopótamos los encontramos y Gary se llevó el libro. En medio de la persecución, Nibbles ayudó a Nick a escapar de ser tragado, advirtiéndole que el tubo rojo era anóxico. Gary se metió en el tubo rojo. Judy, a pesar de las advertencias de Nick, la siguió. Se quedó sin oxígeno, pero Nick abrió una compuerta, logrando salvarla. Nick, molesto, le reclamó su imprudencia. Al salir, Judy revisó la canguera de Gary. Encontró una caja de fósforos mojada. Unas cabras de la montaña los encontraron. Judy reconoció unas flores que crecían cerca, que indicaban la presencia de un hospedaje para parejas en la cima. Las cabras, al toser, les desearon suerte en su extraña luna de miel. Mientras subían, Judy y Nick forcejearon en broma, haciendo que el lapicero de Nick cayera y se destruyera. Judy se enojó, pero continuó ascendiendo, sin saber que Hopton le seguía el rastro y había enviado a 2 oficiales carneros. Judy siguió el rastro de escamas hasta un refugio abandonado donde Gary había dormido. Nick se percató de que el suelo estaba flojo y vio a los carneros que los perseguían. Judy, por su lado, encontró recortes y fotos de una vieja serpiente, destacando un faro. Nick les advirtió a la policía. Judy, ignorándolo, insistió en llevarse las pruebas, recordando que se hizo policía por hacer lo correcto. Nick, frustrado, dijo que la investigación no valía la pena, que debían irse. Judy le respondió que al tener pensamientos tan diferentes, lo mejor era separarse. Los carneros los encontraron. La pelea destruyó el hospedaje. Cuando Judy iba a ser capturada, Popper la rescató. Gary, quien también llegó, le pidió ayuda para detener a la familia corrupta. Judy se unió a ellos. Nick lo vio todo, pero uno de los carneros lo noqueó. Popper y Gary llevaron a la inconsciente Judy. Al despertar, Judy estaba en la moto de Popper. Gary lamentó la captura de Nick. En prisión, Brian le ordenó a Nick revelar la ubicación de Judy, pero él se negó. Milton, sin obtener respuestas, ordenó la búsqueda y asesinato de la coneja. Su familia siempre ganaba, y así se mantendría. Tras interrogar a Nick, la hija de Milton le entregó una muestra de pelaje, que resultó ser de Popper. Popper llevó a Judy a un distrito oculto, y Gary se presentó formalmente, advirtiéndole que si la envenenaba, ella tenía la cura con su lapicero. Al ver que el lapicero se había roto, Judy le preguntó cómo se conocieron. Gary le mostró una carta que había enviado a los Linsley pidiendo que dijera la verdad, pero la carta nunca fue leída. Gary quería exponerlos, así se hicieron socios y amigos. Ahora, con el diario de la serpiente, buscarían la ubicación oculta de los reptiles. El lince corrupto había borrado el mapa de la portada, pero Gary, como serpiente especial, podía ver los colores ocultos al calor. En una fogata, Gary reveló la verdad. Hace 100 años, la abuela de Gary tuvo la idea de crear muros para dividir la ciudad y que las diferentes especies vivieran en paz. Para patentar su idea, confió en el empresario Linley, que robó la patente, puso su nombre y borró el original. La tortuga, ama de las llaves, que descubrió el fraude, fue asesinada y la abuela de Gary fue inculpada. Los reptiles fueron desterrados y su distinto desactivado. Sin embargo, la tortuga había ocultado la patente original antes de morir. Gary descubrió que la ubicación del antiguo distrito se encontraba cerca de la mansión Linsley y que los muros Duna. Judy vio en la trampa un faro que coincidía con la foto de la abuela. La única forma de encontrar el distrito era encender el faro, lo que los obligaría a pasar por las murallas Duna para llegar al antiguo hogar de las serpientes en Tundow. Estaban exaltantes sin percatarse de que estaban siendo rastreados. En su celda, la desesperación de Nick se centraba en Judy. Ella era todo y el miedo de que los Linsley la encontraran y la mataran era paralizante. Mientras Nick se abría emocionalmente, Nibbles, con un giro inesperado de ingenio, reveló que había tallado una llave en el mango de una escoba. Consiguió liberarse. Su huida fue inminente, delatada por Anthony. El oso hormiguero, Nick y Nibbles se escondieron, topándose con la celda de Boer, quien ahora ocupaba un confinamiento similar al de Handbell. Por accidente activaron un botón que no era de escape, sino de liberación masiva. Las puertas de todos los reclusos se abrieron y el caos
subsiguiente, los fugitivos robaron vehículos policiales para su fuga. Para alcanzar a Judy, Nick les sugirió un conductor hábil, veloz y sin apego a las reglas. Nick llamó a Dash, el perezoso. Aunque Nibbles se burló de la idea de confiar en un perezoso, Nick tomó el volante del vehículo robado y condujo a la mayor velocidad posible. Mientras tanto, Bellwether aprovechaba la revuelta para huir. Judy, Gary y Pogber estaban nerviosos, pero Gary instó a la coneja a confiar. Hopton, sin embargo, ya estaba siguiéndoles el rastro. Nick contactó a Garras para localizar a Judy, sabiendo que en el muro se celebraba un carnaval. Al darse cuenta de la persecución, Judy rompió su teléfono y se escondió en la tienda de Shakira. Allí la cantante tomó su venganza contra los osos polares que le habían incomodado en la fiesta. Garras finalmente dio la ubicación de Judy. Los Linsley notaron que su hijo y la coneja estaban cerca del muro Duna, lo que significaba que pronto llegarían a Tundon y descubrirían la verdad. Sin opciones, Milton ordenó a Hopton que usara un dardo con veneno para matar a Judy. Hopton se negó, pero un compañero la empujó. Justo cuando el dardo iba a impactar a Judy, el coche de Dash amortiguó el golpe. El trío entró al muro. Nick agradeció a Dash, pero al voltear, Nibbles había cerrado la compuerta. La morilla se encendió y temieron por la vida de Nick. Al activar la palanca del antiguo distrito, descubren la ubicación del faro. Nick por poco logró pasar la compuerta y fue rescatado por Nibbles. Todo parecía ir bien hasta que Power reveló sus verdaderas intenciones y envenenó a Judy. Gary lo atacó, pero Power lo arrojó a la nieve. El Lince confesó su motivo. No quería matarlos, pero debía hacerlo por su familia. Si mantuviera el secreto, sería aceptado. Aplicó otro suero, lamentando tener que matar al zorro, pues no podía dejar testigos. Le dejó la cangrera a Gary y fue a buscar a Nick. Judy le suplicó que se arrepentiría, pero Power, con frialdad, le respondió que sencillamente no quería hacerlo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Judy intentó salvar a Nick. Power encontró a Nibbles y la inyección con veneno. Nick se topó con Power, mientras Gary débil logró anunciar que Power todavía tenía su cangrera antes de que la policía lo encontrara. Pogber con dolor le dijo a Nick que su compañera había muerto y que él sería el siguiente. Desesperado, Gary reunió fuerzas y le pidió a Nick que le diera el sueño para salvar a Judy. El techo del hielo se rompió y ambos cayeron. Gary curó a Judy, quien corrió a salvar a su amigo. A duras penas logró rescatarlos. Power cayó. En un abrazo tenso y frío, los amigos se confesaron. Nick le pidió perdón por ser burlón y diferente, explicando que la única razón de su vida era tenerla a ella de amiga, pues lo había hecho muy feliz y una mejor persona. Judy le confesó que ella hacía todo por ser aceptada y temía el rechazo. Nick le dijo que la quería como parte de su manada y ella le contestó que lo quería como parte de su madriguera. Ambos se querían, Nibbles cura sonriendo por ellos. Abajo, Power, aún con vida, robó una moto y se escapó a la mansión de su familia. Los amigos lo siguieron. En la mansión, Power intentó expulsarse de su familia. No quería traicionarlos, sino ganar su apoyo y amor. Brian observó la escena y Milton amenazó con el uso de pegamentos si decía algo. En ese momento apareció Nibbles. 3 son multitud, pero 4 son un festejo. Nick, Judy, Nibbles y Gary ingresaron a la mansión. Mientras Nibbles y Gary se enfrentaban a los Lincer mayores, Judy y Nick siguieron a Pogber, quien había entrado al laberinto de nieve. El dúo, sin perder el tiempo, usó un tractor de nieve para abrirse paso. Finalmente lo alcanzaron, lucharon contra él, pero Power los estranguló, negándose a ser vencido. Sin embargo, no eran 2, sino 4, y Gary lo noqueó. En un giro de lealtades, Brian se rebeló contra Linces y luchó contra la familia corrupta. El grupo llegó al antiguo distrito, dándole el ascender a las luces del faro. Encontró el lugar de la bola de Gary, en un cofre secreto. Gary encontró la patente original. Power llegó e intentó quemarla, pero Hopton, de manera inesperada, lo noqueó. La familia de Lindsay fue detenida y los reptiles regresaron a su utopía. La policía ayudó a Nick y Judy y Bogo recibió la cura. A pesar de sus diferencias, habían aprendido a aceptarse. En la fiesta que se organizó en la casa de Gary, su familia agradeció a Judy. Para finalizar, Nick le dio un regalo a Judy, su pluma zanahoria, confesándole que la quería. Esas palabras quedarían grabadas, pero la celebración era breve. Debían capturar a los 200 reclusos fugados, comenzando por Bellwether. La historia concluye en una escena postcrédito, que se ve a Judy guardando la pluma de Nick como trofeo. Luego otra pluma cayó del cielo, dándole a entender que habría una tercera parte. Y así termina este capítulo. No te olvides que si te gustó, dale like y suscríbete.